Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de los elementos y los factores del clima. Dos palabras, dos conceptos muy diferentes. Los elementos del clima son los que le dan cuerpo, los que le dan forma a lo que es el clima. Y los factores son los que van a propiciar los diferentes climas. Bueno, porque hay un clima en Sonora, porque hay otro clima en Veracruz, porque hay otro clima en Tepic, porque hay otro clima en Yucatán. Esos son los factores los que van a hacer posible eso. Entonces, ¿qué elementos forman el clima? Bueno, tenemos 4 elementos aquí muy importantes. El primero, la temperatura. El segundo es la presión atmosférica. El tercero, las precipitaciones y el viento. Por cuarto lugar. Vamos a explicar uno por uno para que no tengan duda de lo que significa cada uno de ellos. Y al final vamos a dar un pequeño resumen de nueva cuenta. Empezamos con la temperatura y al hablar de temperatura nosotros hablamos del grado de calor que hay en la superficie terrestre. La temperatura es la cantidad de calor que hay en la superficie terrestre. Por eso a veces decimos que hay una alta temperatura. Y cuando decimos que hay una alta temperatura es cuando hace calor. Cuando hay una baja temperatura es cuando hace frío. Y es uno de los elementos del clima. El segundo elemento es la presión atmosférica. Este es el peso de la atmósfera que cae sobre nosotros, sobre nuestros hombros. La presión que ejerce la atmósfera dependerá de si estamos en un nivel bajo o en un nivel alto de la superficie terrestre. Si estamos en un nivel bajo de la superficie terrestre, la presión va a ser mayor, va a ser más pesada la presión. Si estamos en un nivel alto, como en una montaña o en partes altas, la presión va a ser menor. Otro de los elementos del clima es la precipitación en sus 3 tipos de forma: lluvia, nieve y granizo. Otro elemento del clima, aparte de la precipitación, es el viento. Y ellos son los que le van a dar cuerpo a lo que es el clima. Me detengo aquí un poquito para ver el viento, porque el círculo que ustedes están viendo ahí en la imagen es un círculo que se repite en el movimiento interno de la Tierra y en las corrientes marinas. Es decir, que todo el material que está caliente sube y todo el material que ya está frío tiende a bajar. Es un movimiento que me gustó y lo pongo ahí para que sepan que todo el material caliente sube y todo el material frío baja. Bien, pues en resumen, esos son los elementos que van a formar el clima, los que le van a dar el cuerpo. Repetimos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones y el viento. Son 4 elementos que le van a dar cuerpo al clima. Así que cuando te pregunten qué es el clima es un conjunto de elementos y esos elementos son 4, como ya lo acabamos de ver en esta diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer posible que el clima sea diferente en diferentes lugares? Bueno, uno de ellos es la latitud, la altitud, la distancia al mar, y también tenemos que las corrientes marinas van a ser un factor muy importante para que el clima sea diferente en cada una de las diferentes regiones de nuestro planeta Tierra. La latitud se refiere a la distancia que hay desde el Ecuador, que es el círculo que pone a la mitad a nuestro planeta Tierra. Es la distancia que hay entre el Ecuador y cualquiera de los polos. Esa es la latitud, y dependiendo de la latitud en la que estés, va a ser frío o va a ser calor. Los países que están cercanos al Ecuador tienen un clima tropical, caluroso, y los que están cerca de los polos pues tienen un clima frío. A eso se refiere lo que es la latitud. Los lados, ¿no? En pocas palabras. Y nos vamos a otro factor, que es la altitud. Y esta altitud va a hacer posible que el clima diferencie en un solo lugar. Los lugares que están más altos, que están en las montañas, en las partes más altas de la superficie terrestre, son los lugares que van a estar más fríos. Y conforme va bajando la altitud cercana al mar, se va volviendo más fresco, más frío, perdón, más caluroso se va volviendo. Otro muy importante, otro factor, es la cercanía al mar. Los municipios, las ciudades, los países que están cercanos al mar
pueden tener diferentes tipos de clima. ¿Por qué? Porque las corrientes marinas que están ahí también inciden en el tipo de clima que va a haber. Las corrientes marinas cálidas van a dar sequedad y calor y humedad a las poblaciones que están cerca al mar, y las corrientes frías pues le van a dar frío y no van a provocar humedad, es decir, que no van a provocar lluvias. Nuestro estado, el estado de Sonora, pues se encuentra cerquitas al mar, cerquitas, estamos colindando con el Océano Pacífico. En la imagen tenemos la ubicación del estado de Sonora. Yo quiero que de tarea tú me escribas cuáles son los factores que hacen posible el clima seco desértico en el estado de Sonora. ¿Cuáles son los factores? El relieve, ¿cuál? Quiero que tú me lo expliques. Si tienes alguna duda, escríbemela por Classroom. Que tengas un excelente día y nos vemos el día miércoles.